Sílvame, sílvame, si te encuentras en peligro, sílvame, sílvame. Y ya voy, tururú, tururú, tururú. Señoras y señores, ya sucubes del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo. ¡Qué tiempos, eh! ¡Qué tiempos! Valga la redundancia, aquellos en los que todo eran cromos de D'Artagnan, de Danone, paquetes de Danone que compraban sus padres en el Carrefour. ¡Ay, Jesús! Jesús, D'Artagnan y Willy Fogg. Se acabó, señoras con señores, se acabó la tregua, se acabó el oasis. Es hora de enfrentarse a las arenas movedizas. Y en ese sentido, continuemos con la totalidad y el orden implicado de David Bohm. Miren, no se podía poner de forma más precisa. Dice David Bohm respecto a nuestro concepto de la realidad: en su proceso global de pensamiento, el hombre, más pronto o más tarde, se comprometerá a intentar sistemáticamente resolver esta diferenciación, a menos que no sea más que una ameba protozoica o, como dicen los New Age, un non-playing character, un diseño pixelarizado que forma parte de una pantalla de videojuego sin oficio ni beneficio, o un alma muerta, como diría Gurdjieff, o un portal orgánico, como dirían otros, pero a mí no me gustan mucho estas definiciones, se lo confieso. Sin embargo, cualquier ser humano, a un cierto punto de desarrollo mental, intelectual y moral, y por ende espiritual, llega a un punto en el que siente la necesidad intrínseca, instintiva y natural de entender quién es y qué cojones está haciendo aquí. Y creo que sencillamente esa es la rúbrica de la humanidad. Aquel que no siente ese deseo tiene un problema grave. No voy a aventurarme a decir que no sea humano. En el manual que escribí hace un año, Nunca estuvimos aquí y todos eran tú, describí un capítulo en el que hacía una analogía entre la evolución darwiniana y la evolución espiritual de los seres humanos, y hablaba precisamente de la mimetización. Y cuando hablaba de la mimetización, hablaba en concreto, para poner un ejemplo natural, de esas especies de mariposas que de alguna forma mutaban su forma y su color, como los camaleones, para adaptarse a un medio que para ellos era mera supervivencia. Un medio en el cual no se identificaban como seres, sino como estructuras supervivientes, parásitos. Bien, no quisiera llegar al punto de tener que, a pesar de que ya lo insinué en aquel capítulo, aceptar que efectivamente estamos rodeados de muchas entidades que aparentemente siendo humanas, en realidad no lo son dentro de su propia acepción, o no lo son en tanto en cuanto nosotros, dentro de nuestra propia incapacidad de llegar más allá, definimos la humanidad. En términos morales, intelectuales y espirituales. Es muy probable que exista una buena proporción de seres con los cuales estamos conviviendo en la misma pecera, en la misma jaula, y aparentemente bajo la misma definición, que en realidad no compartan nuestra propia naturaleza. Y con esto no estoy hablando de inferioridad o de superioridad, estoy hablando de diferentes niveles de conciencia. Efectivamente, determinados individuos no podrían llegar a hacer lo que están haciendo, y mucho menos sabiendo que lo que hacen afecta a la calidad de vida de sus congéneres, si de alguna forma no estuvieran preservados
en el sentido de metidos en un preservativo, en un condón que les hace absolutamente inmunes al sufrimiento y el dolor de sus congéneres. Psicópatas, podríamos decirlo desde un punto de vista psicológico y psiquiátrico contemporáneo. Psicópatas que reúnen todas las características de aquellos que hoy en día de alguna forma están cortando el bacalao en las instituciones. Auténticos psicópatas, delincuentes, criminales que actúan de forma mecánica y automática como todos nosotros, porque somos marionetas, mecanismos automatizados que tenemos muy poca conciencia de lo que somos y de dónde estamos, pero esa conciencia se puede desarrollar. Bien, esos otros psicópatas, siendo autómatas como lo somos nosotros, están incluso un pasito más allá de todo lo que es la reminiscencia humana relacionada con sentimiento y emoción. Están preservados en el sentido de preservativo, tienen un condón de goma, de plástico encima, que les impide ser responsables del daño que generan. Y esos psicópatas, en términos psicológicos y psiquiátricos contemporáneos, son los que están efectivamente dictaminando y decretando y legislando el futuro de nuestra especie. Bien, señoras y señores, es aterrador, pero hablemos en términos más generalizados. En su proceso global de pensamiento, dice David Bohm, el hombre más pronto o más tarde se compromete a intentar sistemáticamente resolver esta diferenciación. Es su carné de identidad humano. Aquellos que no son humanos, entre comillas, y permítanme esta categorización que va en contra de la propia naturaleza fluida de la realidad, de la que ya se habla en la física cuántica, pero ¿qué coño? Somos humanos. Y esa fragmentación nos es debida, de alguna forma, para entender determinados aspectos de la realidad a pequeña escala. Todos aquellos que no estén absolutamente alienados o preservados de la propia naturaleza humana, llega un momento en el que necesitan entender cuáles son los orígenes de su propia conciencia individual y el porqué de su propia existencia, por cuanto sean preguntas que ya denotan una limitación. Porque un ser evolucionado supuestamente debería ya tener respuesta a estas preguntas. Y a veces el ser humano, es lo que yo llamo estado de gracia, cuando usted sintoniza con la mecánica divina, puede intuitivamente recibir esas coordenadas, sintonizar esa emisora de forma efímera que le hace entender precisamente que no hay preguntas que ponerse ni respuestas que dar, porque efectivamente de base no hay preguntas que ponerse. Todo está donde debe estar. Pero esa no es la norma general de nuestra cuerda orgánica universal, el nivel de conciencia que estamos atravesando. Bajo vibratorial y muy, muy deficiente en términos de explicar la naturaleza cosmogónica de nuestra propia existencia del ser humano. Es fácil ver que, llegado a cierta etapa, dice David Bohm, ha debido sentir el ser humano que en este proceso no es suficiente saber cómo distinguir los pensamientos particulares de las cosas particulares. Es decir, no es suficiente con darse cuenta de que somos una conciencia individual que interpreta a través de los 5 sentidos una realidad maleable, nebulosa, incierta, de la cual no podemos dar una explicación concreta ni fidedigna. Antes bien, era necesario comprender esta diferenciación de un modo universal. Tal vez entonces tanto el hombre primitivo como el niño, adviertan ustedes la similitud entre el niño y el hombre primitivo en términos cognitivos, tuvieron un instante de intuición en el que vieron probablemente sin ponerlo explícitamente en palabras que el pensamiento como un todo debía diferenciarse de la totalidad de lo que no era pensado. Es decir, en el momento en que nosotros establecemos que nuestro modo de relacionarnos con aquello que nos rodea, una realidad en esta cuerda material y orgánica,
constituye una ínsula, una isla, una conciencia individual, el ego, la construcción del ego, una construcción necesaria, aunque en términos explicatorios del universo a un cierto punto hasta contraproducente, pero necesaria inicialmente. Esto es como generar, si usted tiene un muro de 5 metros y no puede ver lo que hay al otro lado, acumula una serie de ladrillos para poder escalar esos ladrillos y llegar al punto en el que pueda ver lo que hay al otro lado. Pero esos ladrillos no forman parte ni de ese muro ni de la realidad que hay al otro lado. Son instrumentos que usted ha utilizado para poder, de forma agónica, arrastrarse hasta un punto en el que pueda intuir y ver lo que hay detrás. Pero esos ladrillos debieran ser superfluos si usted tuviera la capacidad de poder estar más allá de esa superficie que le impide ver lo que hay al otro lado. Es decir, una visión global a vista de pájaro que le permitiera ver la realidad de la cual usted forma parte. Esos ladrillos, dentro de nuestra propia naturaleza orgánica, son pequeños instrumentos lamentables, sordos, ciegos y mudos, como pueden ser las leyes físicas, principio, ley de la gravedad, principio de Arquímedes, etcétera, etcétera, pero que dentro de nuestra propia pequeñez utilizamos de forma mecánica para poder dar una pequeña explicación parcial y fragmentada a los fenómenos que nos rodean, con la pretensión de poder poco a poco, acumulando conocimientos fragmentarios, tener una idea lejana, remota, reminiscente de la totalidad, como las piezas de un puzzle. Voy colocando las piececitas a ver si me voy enterando de lo que hay aquí. No veo nada. Esto es como cuando usted está demasiado cerca, no ve nada. No ve nada, necesita tomar una cierta distancia para empezar a entender cuál es el significado de esa imagen en términos globales. Bien, así lo explica David Bohm. Esto puede escribirse más sucintamente como la diferenciación entre el pensamiento y lo no pensado. Efectivamente, cuando nosotros empezamos a ser conscientes de nuestra propia individualidad, automáticamente debemos ser conscientes que todo aquello que no interpretamos como nuestra propia individualidad es lo que resta de la realidad. Nosotros somos una pequeña fragmentación de la realidad y todo aquello a lo que nosotros no podemos llegar desde nuestra percepción es el resto, que ensamblado con nuestra pequeña tesela, nuestro pequeño cristalito caleidoscópico, nos daría una imagen completa. En un puzzle de 10.000 piezas serían las 9.999 piezas que nos faltan para tener la ilusión de totalidad. Y eso es el pensamiento versus el no pensamiento, o bien la conciencia individual versus todo aquello que no podemos ver o percibir. Que pudiera ser en términos cuánticos, cuando hablamos de la dualidad onda-partícula o partícula-onda, todo aquello que hablábamos en otros vídeos. En el momento en el que yo estoy focalizando mi atención en algo, puedo percibir un mundo orgánico, concreto, que responde a leyes físicas y mecánicas. Pero ¿qué está sucediendo a mi alrededor contemporáneamente? ¿Qué es de todo aquello que mis órganos sensitivos no abarcan en ese momento mi propia atención y focalización de la realidad? ¿Qué está pasando a mis espaldas? ¿Qué está pasando a mi izquierda o a mi derecha? En aquellos ángulos a los que yo no puedo llegar desde mi percepción orgánica, porque no soy un camaleón que puede girar el ojo a 180 grados para aquí y a 95 para allá. ¿Qué sucede? Mientras tanto, en todo ese ámbito al cual yo no puedo abarcar y cubrir con mis órganos, ¿qué sucede con todo lo que está sucediendo? ¿Qué sucede con lo que usted no puede ver en estos momentos? Todos esos lugares en los que usted no se halla, puesto que no tiene el don de la ubicuidad. ¿Qué sucede ahora que usted está en su domicilio y no tiene de cuerpo presente a su hermano, a su hijo o a su padre que está en otro espacio? Independientemente de que sea más allá de esta cuerda universal, porque ya han transmigrado,
o que sencillamente usted está en Murcia y el otro está en Valladolid. ¿Qué sucede? Usted da por sentado que ellos existen, que la realidad mantiene un fluir perpetuo en el cual ellos están subsistiendo. Da esa fe, concede esa credibilidad de que todo aquello que usted no ve está sucediendo contemporáneamente, pero ¿es realmente así? La física cuántica, cuando habla de los átomos como pequeños ladrillos que conforman la realidad material y orgánica, declaman algunas de sus teorías que todo aquello sobre lo que usted no está concentrando su atención no existe empíricamente. Es decir, que todo aquello que yo no puedo ver a mis espaldas ahora mismo es inexistente. Y todas aquellas personas que ahora mismo me son ausentes físicamente, espacialmente, no existen en términos empíricos. Pero ¿qué sucede con toda esa realidad? Lo que usted abarca con el pensamiento es un complemento de todo aquello que, formando parte del no pensamiento, de alguna manera existe más allá de su propia percepción. Ergo, pensamiento no es no pensamiento, es decir, el pensamiento y lo no pensado son diferentes y mutuamente exclusivos. Esta sería una deducción aristotélica. Nosotros nos hemos acostumbrado a pensar de esa manera. Aristóteles decía, los cuerpos ocupan un espacio concreto. Y puesto que ocupan un espacio concreto, no pueden ocupar otro. Es decir, Aristóteles niega la ubicuidad, pero Aristóteles está hablando en términos puramente atómicos. Y eso de alguna forma significa estar convencido de que todo aquello que no forma parte de su pensamiento, es decir, el no pensamiento, ya sea porque no lo tiene usted presente, porque no está focalizando su atención hacia ello, ya sea porque su propia percepción o capacidad orgánica no le permite acceder a determinados niveles de conciencia, todo aquello que es no pensamiento es algo que está ajeno a usted y por lo tanto, dentro de su reductivismo de conciencia individual, ajeno a su propia realidad. Pero todo aquello que usted no puede abarcar tiene la misma dignidad existencial que todo aquello que usted puede abarcar. Usted es un pequeño náufrago en una isla, en una ínsula, Micronesia, que no le reporta ni un 0,0000000 hasta el infinito de lo que pudiera ser el concepto de realidad. Punto número 2. Todo es pensamiento o no pensamiento, es decir, el pensamiento y el no pensado abarcan la totalidad de lo que pueda existir, es decir, se induce que la totalidad vendría siendo aquello que usted abarca como conciencia individual más todo aquello que usted no abarca como conciencia individual, sea porque cae fuera de su campo de percepción física y orgánica, sea porque cae fuera de su campo de percepción universal y cósmica, es decir, que usted no alcanza, dentro de su limitación orgánica, a poder percibir. Pero bien, señoras y señores, ¿realmente es así de sencilla la realidad? Ese dualismo perpetuo, que es esa arma de doble filo, es el que nos permite acotar determinados conceptos para generarnos una ilusión de realidad, no deja de ser un esquema absolutamente mutilado, ciego, sordo, mudo, anósmico, atáctil, de una realidad que no podemos comprender desde nuestros órganos sensoriales. Y es que, señoras y señores, no hay acceso a la totalidad en esta cuerda. Dice David Bohm, en la experiencia ordinaria, en la cual tratamos con cosas perceptibles para los sentidos, más pronto o más tarde la percepción inteligente acostumbra a poder discernir claramente la totalidad de estos aspectos de la experiencia que se han originado en el pensamiento.
Es decir, empezamos a discernir lo que es nuestra propia conciencia individual y todo aquello que no podemos abarcar, y por exclusión la totalidad de aquellos que se han originado independientemente del mismo, como pudiera ser lo que llamamos intuición, que a priori nada tiene que ver con nuestras asociaciones cognitivas, a priori. Pero ya hemos visto que para el pensamiento, que pretende tener la totalidad como su contenido propio, es muy difícil conseguir esta claridad. Por una parte, porque este pensamiento es tan intenso, continuo y total que produce una fuerte impresión de realidad, la realidad orgánica. Les aconsejo un libro, se llama Filosofía de la Libertad, Rudolf Steiner. Ahonda en el proceso cognitivo del ser humano de una manera particularmente fértil. Porque este pensamiento es tan intenso, continuo y total que produce una fuerte impresión de realidad, y por otra parte, porque no existen cosas perceptibles para los sentidos frente a las cuales se pueda comprobar este pensamiento. Es pues bastante fácil, si no le prestamos la debida atención al proceso real del pensamiento propio, meternos en una forma de respuesta condicionada de la memoria en la cual no somos conscientes de que solo se trata de una forma de pensar que pretende dar una visión de la totalidad de la realidad. Así, por incomparecencia, caemos en la trampa de tratar tácitamente este pensamiento como un concepto que se ha originado independientemente del pensamiento, lo cual implica que su contenido es realmente la totalidad de la realidad. Y es que, señoras y señores, incluso cuando llegamos al borde del barranco, al borde del precipicio, cuando sentimos ese vértigo, ese techo de cristal que dicen las feminazis, que nos lleva a esa terrorífica consideración de que no damos pa' más, ese sentimiento de vacío no deja de ser otro reflejo condicionado del sistema cognitivo que no tiene más dignidad de la que tuviera convencerse de que efectivamente usted tiene unas alas, puede saltar ese barranco y continuar volando hasta el infinito. De hecho, cuando hablábamos de las limitaciones del lenguaje, todo el concepto de mortalidad que nos ha sido legado a través de nuestra cultura helénico-cristiana, la muerte, lo efímero de la vida, lo fugaz de la existencia, todo ese sentimiento oscuro, sórdido, que nos hemos hecho de la transmigración, forjándolo en esa palabra muerte, una palabra oscura y putrefacta que conlleva elementos visuales absolutamente agresivos contra la sensibilidad espiritual, ¿no? Esqueletos, calaveras, putrefacciones, gusanos, oscuridad. Todo eso es una forma absolutamente torticera y oscura de reflejar un límite de consistencia cognitiva, un límite de percepción que no podemos atravesar en términos absolutamente horripilantes y aberrantes. Y esa concepción horripilante y aberrante era necesaria, es decir, relacionar la transmigración, el cambio de nivel de conciencia, la transmigración de un estado orgánico carcelario a una libertad energética, vibracional y espiritual, que es la que nosotros representamos, toda esa representación oscura, sórdida, medievalista, entre comillas, momificante de esta cuerda universal, le conviene a alguien, a algo. Ha convenido siempre que ese tránsito, que no es más que una estación de nuestra propia naturaleza espiritual, como puede ser la primavera, el verano, el otoño e invierno, fuera asociada con horror, término, aniquilación, y por lo tanto hemos acabado basando nuestra vida en el terror y el miedo a nuestra propia desaparición y la de nuestros seres queridos. Pero ¿a quién le ha interesado generar esta imagen absolutamente aterradora, monstruosa, decadente y depresiva
del tránsito, tan natural como pueda ser pasar del invierno a la primavera y de la primavera al verano, y del verano al otoño, del otoño al invierno y vuelta a empezar. ¿A quién le ha interesado convertir un episodio transitorio, absolutamente fluyente y natural de nuestra propia naturaleza espiritual, con el horror, con la aniquilación, con la depresión, con la oscuridad, porque usted piensa en oscuridad cuando piensa en la muerte? Fíjense ustedes, el imaginario colectivo, incluso literario, ¿no? Cómo ha representado la muerte en términos de oscuridad, de opresión, féretros, sepulturas, tumbas, putrefacciones, etcétera, etcétera. ¿A quién le ha interesado deformar este aspecto de la realidad hasta el punto de convertirlo en un puntal que condicione nuestra propia manera de atravesar esta cuerda universal, basada en el miedo y en la ignorancia, y en el terror a la enfermedad, al fin, a la aniquilación, a la indisposición, a la disfuncionalidad? ¿A quién le ha interesado sembrar todas estas raíces de horror cuando el campo, cuya tierra fértil nos rodea, está abierto a cualquier semilla que represente exactamente lo contrario: inmensidad, luminosidad, perpetuidad, eternidad? Y por lo tanto, esa pequeña diferencia permitiría que nuestro paso por esta tierra se convirtiera en una pista de despegue que es felicidad y alegría hacia nuevos horizontes todavía más felices y más alegres, y no un terreno baldío lleno de socavones en los que uno tropieza, se cae, llora, multiplica el sufrimiento, proyecta su pena sobre una degeneración orgánica que es absolutamente circunstancial y anecdótica. ¿A quién le ha interesado, señoras con señores, convertir esta existencia en un baldío secarral de oscuridad y horror, cuando es una pista de despegue luminosa y fértil hacia nuevos territorios que ni tan siquiera podemos imaginar? Como no podemos imaginar aquí tampoco lo que nos espera, para bien o para mal, la plenitud que nos puede reportar en términos de regresar a nuestro propio origen. Bien, una vez más, con este vídeo pretendo que focalicen ustedes el quién y el por qué está tan interesado en que un campo fértil se convierta en un oscuro secarral y en un ángulo pudridero de terrores y de horrores que son tan irreales e imaginarios como cualquier dibujo animado que le ponga usted a sus niños en su pantalla digital.